Artículo 8. ¿Entra Dios en la composición de otros seres? Objeción primera. Parece que Dios entra en la composición de otros seres, porque dice San Dionisio: el ser de todas las cosas, que es ser sobre todo ser, es la divinidad. Pero el ser de todas las cosas entra en la composición de cada una de ellas. De consiguiente, Dios entra en la composición de otros seres. Objeción segunda. Dios es forma, porque según dice San Agustín, el verbo de Dios, que es Dios, es una forma no formada. La forma es parte del ser compuesto, luego Dios es parte de algún compuesto. Objeción tercera. Todas las cosas que existen y que en nada difieren son idénticas. Dios y la materia prima existen sin diferir uno de la otra. Luego son una misma cosa, absolutamente hablando. Y como la materia prima entra en la composición de los seres, se deduce que Dios entra también. La menor de este argumento se prueba de este modo. Todos los seres que difieren entre sí deben su diferencia a algunas desemejanzas, lo que hace necesario que sean compuestos. Pero Dios y la materia prima son absolutamente simples, luego no difieren de modo alguno. Por el contrario, dice San Dionisio que no hay por parte de Dios tacto ni otra cosa alguna que tenga relación con lo que es compuesto. Además se lee en el libro de las causas que la causa primera gobierna todas las cosas pero sin mezclarse con ellas. Conclusión. Siendo Dios la causa primera eficiente y absolutamente el primer ser y primera gente, es imposible que entre en la composición de ningún ser, ora como alma del mundo, ora como su forma o materia, como algunos falsamente opinaron. Responderemos que sobre este punto ha habido 3 errores. Unos afirmaron que Dios era el alma del mundo, como lo refiere San Agustín, y a esta opinión se reduce la de los que dijeron que Dios era el alma del primer cielo. Otros han sostenido que era principio formal de todas las cosas, y esta opinión ha sido la de los discípulos de Amaury de Chartres. El tercer error fue de David de Dinant, que sostuvo neciamente que Dios era la materia primera. Todas estas opiniones son falsas evidentemente. Ni es posible que Dios entre de ninguna manera en la composición de cosa alguna, ni como principio formal, ni como principio material. Primero, porque como se ha dicho, cuestión segunda, artículo 3, Dios es la primera causa eficiente y ésta no conviene con la forma en ser una misma cosa cuanto al número, sino sólo en cuanto a la especie. De este modo, el hombre engendra al hombre, mas la materia no es numéricamente la misma que la causa eficiente, como ni en cuanto a la especie, porque ésta existe en potencia y aquella en acto. Segundo, porque siendo Dios la primera causa eficiente, a Él pertenece el obrar primordialmente y por sí, primo et per se. Ahora bien, lo que entra en la composición de algo no es agente primordial y por sí, sino que más bien lo es el compuesto, porque no es la mano la que obra, sino el hombre quien obra por la mano, y el fuego el que calienta por el calor, de donde se deduce que Dios no puede ser parte de algún compuesto. Tercero, porque ninguna parte de un compuesto puede ser de un modo absoluto la primera entre los entes, ni aun la materia y la forma, que son las partes primeras de los seres compuestos, puesto que la materia existe en potencia
y la potencia es en absoluto simpliciter posterior al acto, como se ha visto, cuestión tercera, artículo 1. Y la forma, que es parte del compuesto, es una forma participada, mas así como el ser participante es posterior a lo que es por esencia, de igual manera el participado, por ejemplo el fuego en las materias abrasadas, es posterior a lo que es por esencia. Y ya se ha demostrado, cuestión segunda, artículo 3, que Dios es absolutamente el primer ente. Al argumento de la objeción primera diremos que la divinidad se dice el ser de todos los seres de un modo efectivo y ejemplar, mas no por esencia. Al argumento de la objeción segunda diremos que el verbo es la forma ejemplar, pero no la que es parte de un compuesto. Al argumento de la objeción tercera diremos que los seres simples no difieren con pluralidad de diferencias, lo cual es peculiar de los compuestos. De este modo, el hombre y el caballo difieren en lo racional e irracional, pero estas diferencias no difieren ya entre sí por otras diferencias. He aquí por qué, hablando con rigor, no debe decirse que difieren, sino que son diversos, por lo cual Aristóteles establece que diversidad es término absoluto y que toda diferencia proviene de diferir en algo. De este modo, para hablar con exactitud, la materia prima y Dios no difieren, sino que son diversas entre sí, de donde no se sigue que sean idénticas.